hay un pedido de los líderes indígenas que a todas luces es pues bastante justificado, ¿no? Se trata de que están solicitando una partida presupuestaria para implementar mecanismos de protección que sean destinados a salvaguardar la vida de los defensores indígenas y ambientales, ¿no? Por eso decíamos pues que es bastante justificado, hay mucha razón en esto, sin duda alguna. Vamos a conversar sobre este tema con el señor Julio Kusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo Nacional de AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Señor Kusurichi, muy buenos días, bienvenido a RPP. Sí, buenos días, gracias, estimado Carlos González. A través de este programa también saludar a todo el Perú, ¿no? Y gracias por darnos esa apertura. Creo que es importante conocer cuál es la problemática de los pueblos indígenas que venimos ya por mucho tiempo y no está resuelto, mi estimado Carlos. Y principalmente, ¿no?, el problema de la seguridad. ¿Cuáles son las principales demandas que ustedes están solicitando, ¿no?, al Ejecutivo? ¿En qué consisten y cuál es la situación de la seguridad en sus comunidades? Mira, yo pienso que es importante un poco explicar. Uno es el tema de la seguridad jurídica de nuestros pueblos y comunidades. El gobierno casi nada ha invertido, ¿no?, en titular, reconocer, ampliar, georreferenciar, incluso, digamos, aprobar o reconocer las reservas territoriales, ¿no? Entonces, eso es un tema importante, ¿no? Pero también el tema de educación, de salud, ¿no? Y ahora, como ya no hay, digamos, una solución, ¿no?, nosotros nos hemos visto que el tema de los líderes, hombres y mujeres que defienden no solamente los territorios, sino la Amazonía, ¿no?, nos encontramos pues una serie, ¿no?, de gran problemas, ¿no?, por el hecho de defender los bosques, más de 18 millones de hectáreas en nuestro país, somos asesinados, somos muertos, somos judicializados, ¿no? Entonces, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y sobre eso no hay ninguna iniciativa, ¿no?, de recursos para los... ¿Qué tipo de amenazas, por ejemplo, reciben ustedes los líderes indígenas, señor Kusurichi? Por ejemplo, cuando uno pide titular las comunidades, ¿no?, y somos muertos, ¿no? Lo que pasó los hermanos de Sahueto, ¿no? 4 indígenas muertos, y después de 10 años... 10 años ha pasado y recién miramos un camino de la justicia, pero pasó pues 10 años, mujeres que han quedado sin, digamos, mujeres y hijos huérfanos ahí, una comunidad descabezada. O sea, el otro tema es cuando nosotros defendemos los pueblos indígenas en aislamiento, somos denunciados por empresas madereras, somos denunciados, incluso hay alcaldes que denuncian, ¿no?, digamos, que no continúe con el reconocimiento de las reservas territoriales. O sea, hay diferentes acciones que quieren intimidar, que quieren violentar. Hay actividades ilícitas también en los territorios que hemos dado a conocer al gobierno, y los gobiernos saben, ¿no?, sabe que existen estas actividades ilícitas, pero miramos que no hace nada. Entonces, eso le quería consultar, señor Kusurichi, porque ustedes han presentado formalmente este pedido, pero ¿qué respuestas tienen del Ejecutivo de manera concreta? ¿O qué les dicen? ¿Qué les responden? Mira, se ha formado una comisión intersectorial, pero sin embargo una comisión que al final reconoce al líder que está amenazado, pero con un simple documento, ¿no?, con una resolución viceministerial. Pero esa resolución pues no va a hacer nada frente a las amenazas, frente a las balas que son muertos. Entonces creo que ahí necesita presupuesto para ya, digamos, no solamente dejar al líder que defiende el territorio, sino la comunidad. Mi querido Carlos, ya se ha organizado en guardias indígenas, en vigilantes, en veedores forestales, en agentes de protección de su territorio, y eso está dando resultados. Pero no tiene logística para poder, pues, recorrer su territorio, y creo que eso es importantísimo implementar con
son logísticas para que esa respuesta de las comunidades de nuestros pueblos que estamos haciendo, porque no estamos viendo una respuesta del gobierno, creo que eso está dando mucho más resultados, ¿no? Eso es lo que... ¿De cuánto de presupuesto estamos hablando, señor Kusurichi? ¿Y qué tipo de logística de manera específica ustedes necesitan? Mira, por ejemplo, más bien cómo asegurar, ¿no?, con equipamientos, embarcaciones, motores, especies de monitores, ¿no? El tema de... Hay, por ejemplo, hay iniciativas que AIDESET está haciendo, ¿no?, con equipamientos de los veedores forestales, ¿no? Un equipo que tienen como especie de celular que en tiempo real identifica los peligros, ¿no?, de amenazas, ¿no?, que hay en los territorios, y creo que esos equipos tienen su costo, ¿no? Por ejemplo, Internet en comunidades, esto funciona con Internet. Si hubiera todos esos equipos, creo que esto minimizaría pues las amenazas en los pueblos indígenas. Pero sin embargo, AIDESET y algunos aliados ya estamos haciendo, ¿no?, esos trabajos y que está funcionando. Creo que ahí debería, digamos, complementar o implementar el gobierno peruano digamos, con estas iniciativas. Ahorita no tengo, digamos, un monto cuánto debería ser, pero creo que ya hay iniciativas que debería más bien fortalecer el gobierno peruano, ¿no? Entonces, ahora, para poder tenerlo claro también sobre el tema de las mafias vinculadas al narcotráfico y la tala ilegal, ¿cómo afecta esto en la creciente violencia contra los líderes indígenas, don Julio? Ese es un tema muy preocupante, ¿no? Entonces, la amenaza de las actividades ilícitas está ya llegando, ¿no?, por mucho territorio de las comunidades. La tala ilegal también, esto es otro tema que avanza y no hay ningún control. Entonces, y esto no solamente ya afecta a territorios de comunidades nativas, sino pasa más allá, a áreas naturales protegidas, a reservas territoriales, mi estimado Carlos, donde existe pueblos indígenas en aislamiento. Y estos hermanos son altamente vulnerables a cualquier contacto. Entonces, creo que esto es importante que el gobierno peruano asuma y que debería, pues, digamos, tomar acciones, no de discurso, sino pues inmediatas, ¿no? Y van ustedes a reunirse, van a ofrecer una conferencia este martes, ¿no? 28 de mayo. ¿Qué es lo que esperan lograr con esta presentación que tiene AIDESET y cómo pueden las personas y también las organizaciones apoyar la causa que ustedes tienen? Mira, quiero indicar también que dentro del marco del aniversario de AIDESET, el día 28 va a ser el aniversario de AIDESET. Dentro de ese marco tenemos varias actividades. El día de ayer y hoy tenemos un encuentro de mujeres de las 9 regionales de AIDESET. El día de mañana tenemos un encuentro de defensores ambientales, ¿no? Y el día 28 es el aniversario donde va a haber, digamos, una ceremonia central, y ahí vamos a hacer llegar también nuestras voces, porque van a estar 9 organizaciones regionales, ¿no?, que son bases de AIDESET, ¿no?, más la participación de las mujeres, pero también de la juventud. Ahí vamos a dar a conocer que en verdad queremos, digamos, que ese tema de injusticia que miramos, ¿no?, eso se tiene que, digamos, ver de qué manera el gobierno tiene que destinar recursos para seguridad jurídica de los territorios, para defenderlo a los defensores ambientales, para el tema de programas sociales. Hay comunidades, mi estimado Carlos, que seguramente ustedes también conocen, que no tienen puestos de salud, que no tienen infraestructura educativa, que no tienen internet. O sea, falta titular sus comunidades, como el caso de servicios básicos, ¿no? Servicios básicos. Don Julio, para terminar, quería formularle una pregunta así muy específica. ¿Tenemos actualmente casos de amenazas de muerte contra líderes indígenas? Mira, eso es continuo, mi estimado Carlos, y a veces ya no se puede decir porque como no hacen nada, nuestras autoridades mueren y no pasa nada. Entonces, y eso también ya nos estamos cuidando, más estamos trabajando en los territorios para poder ver de qué manera hacemos un buen trabajo, no para que invasores no puedan, digamos, ser peligro, ¿no? Y esto va con algunas cosas, por ejemplo, mi querido Carlos, el tema de
normas que saque el gobierno, por ejemplo, la ley antiforestal, ¿no? Que esto va pues para avalar la depredación en la Amazonía, ¿no? Y eso es un premio que dan pues a los invasores, a los depredadores, a la tala ilegal. Entonces, frente a eso, AIDESET y los pueblos indígenas pues estamos diciendo que esto no puede ir. La ley de Piazzi, por ejemplo, la modificación de la ley de Piazzi, y si me das unos segundos para terminar, la ley de Piazzi va en contra digamos, terminar o aniquilar o un genocidio, ¿no? A estos pueblos, y creo que el Perú, ¿no? Nosotros como indígenas, ustedes como periodistas, y el gobierno no debería, digamos, hacer esos cambios normativos. Correcto, que van en contra el Perú ha escuchado las demandas que tienen los líderes indígenas de nuestros hermanos en la selva peruana. Julio Kuzurichi Palacio, miembro del Consejo Directivo Nacional de AIDESET, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. Muchas gracias, don Julio, muy amable, muy buenos días.